Capirotes, herencia del atavío de los disciplinantes. Cíngulo, que simboliza el imperativo de constreñirse con las armaduras de la oración, el ayuno y la pureza. Escapularios, el distintivo que procede de las estolas que usaban las órdenes religiosas a modo de delantales. Y los guantes, que complementan el modo de cubrirse respetuosamente de pies a cabeza ante lo sagrado. Los capirotes, un distintivo muy destacado del nazareno, que suele ser soportes cónicos de cartón, de fibra sintética o de plástico, que revestidos del correspondiente capuchón de terciopelo o de cualquier otra tela, se ajustan a las cabezas de los penitentes por medio de una cinta anudada en la barbilla. En Málaga se les conoce con el distintivo de cucuruchos. El origen de los capirotes puede derivar, y digo puede, pues no se sabe a ciencia cierta el origen, pero se comenta que derivan de las corozas de papel o de cartón pintadas con escenas del fuego del infierno y figuras de demonios que formaban parte de los sanbenitos, o hábitos con los que eran revestidos los penados por la Santa Inquisición, tanto en España como en Portugal. Pero ciertamente esos capirotes impuestos por el Santo Oficio no eran de impronta penitencial, por lo que no resulta muy razonable que sea por ello el origen de los capirotes, que seguramente los actuales capirotes evolucionaron en forma y estilización de los verdugados que desde la Edad Media usaban los disciplinantes y otros participantes en las rogativas o procesiones públicas, incluido el clero que los vestía junto con túnicas de cola en ciertas ceremonias litúrgicas. El hábito que nos cubre totalmente el rostro, dejándonos en un absoluto anonimato, se justifica con el siguiente pasaje del Evangelio de San Mateo, que dice: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». En Málaga se habla ya de esta prenda en el siglo XVII, cuando formaba parte del hábito penitencial de la extinta Hermandad del Nazareno de la Victoria, pero todo nos indica que el nazareno utilizaba en las cofradías el capillo o antifaces sin cartón, hasta que a finales del siglo XIX se fue generalizando el uso del capirote cónico, siendo pioneros en su empleo las hermandades del Rescate y la Esperanza. Las medidas de los capirotes son de un tamaño muy generalizado en las hermandades, sin embargo hay algunas diferencias. La más llamativa resulta ser el capirote de habichuela o pala, que fue una invención de la Cofradía del Rico, que aún mantienen con una pequeña representación en el desfile procesional de cada miércoles santo. Otra modalidad son los capirotes cuyos capuchones poseen una decoración bordada en oro, como los lucen las cofradías de Viñero, Mena, Amor y Sepulcro. Y claro, está el capillo que llevan los nazarenos de la Cofradía de la Columna, que no han dejado de llevarlos en contra de los capirotes cónicos, reflejando en ellos una estampa añeja y muy antigua. Las túnicas de los nazarenos se ciñen con los cíngulos, que pueden ser un cordón simple o estar constituidos por una pieza de varias vueltas. Su uso imita en primera instancia el que llevó Jesús de Nazaret y que se cita en el Apocalipsis. Vi 7 candelabros y en medio de ellos al Hijo del Hombre, vestido con una túnica talar y ceñido al talle con un cinturón de oro. De ahí procede su adopción en los ornamentos sacerdotales. La palabra que lo define proviene del verbo latino cingo, que significa ceñir o apretar. El significado simbólico del cíngulo es muy complejo, que se significa en él desde los cordeles con los que ataron a Cristo, hasta su fortaleza en la pasión.
Además, se relaciona con el imperativo cristiano a constreñirse con la armadura de la oración, el ayuno y la pureza. Claro está, los dos cabos de esta prenda que cuelgan y su posición tienen también un significado simbólico, tomadas del profeta Isaías. Justicia será el ceñidor de su cintura, y verdad el cinturón de su lomo. Así llegamos a la certeza de que el cíngulo debe estar anudado a la izquierda, algo que mayoritariamente vemos en los nazarenos y en los hombres y mujeres de trono. En Málaga, las hermandades suelen llevar los cíngulos de seda amarillo y en menor medida los de hilo de oro, que acaban en vistosas borlas de flecos, de gran lucimiento y a lo más poseen 2 vueltas. También los hay de color blanco, como los que usan los franciscanos, y algunos de color burdeos. Hay otras cofradías que apuestan por los confeccionados con cuerdas de esparto, que en la práctica son una cincha ancha con forrote de tela blanca. Los primeros que se vieron en Málaga los adoptó la Archicofradía de la Esperanza en los primeros años de la posguerra. Hoy día usa unos muy característicos que guardan esta hechura de faja, dando 7 vueltas con un cordón de seda amarillo. Luego, los más excepcionales los llevan las cofradías de Pollenica en el Cristo y el Huerto, que son unos cintos llamados sardinetas, ya que llevan 2 cabos triangulares, que los asemeja a una silueta de pez. El origen y denominación de esta prenda viene del ámbito militar, pero queda claro que los nazarenos del Huerto lo llevan imitando al que posee el Cristo, mientras que los de la Pollenica es un recuerdo de la sardineta que llevaba en su atavío su imagen primitiva y que no ha tenido continuidad en el actual. La Cofradía del Amor lleva correas influenciados por los agustinos y los fajines de terciopelo que llevan los de la Cofradía del Santo Traslado. Los escapularios son objetos devocionales que desde muy antiguo los cristianos han usado como demostración de piedad, cumplimiento de un voto o, en el caso que nos ocupa, por demostración de la pertenencia a una cofradía. En origen proceden de esas especies de estolas de ciertas órdenes que llegan hasta los pies y que no eran más que delantales que se ponían sus miembros para trabajar. En el siglo V los religiosos los adoptaron, siendo expresión externa de ese revestirse de Cristo, de los que habla la Sagrada Escritura. El nombre de escapulario viene de la acepción latina scapulae, que indica que la prenda se colocaba sobre los hombros. Transcurridos los siglos, los escapularios cambiaron a otra variante, con un tamaño más reducido, para que fueran empleados sin hacer votos en las órdenes y les eran afines y se asociaban a su espiritualidad con categorías de auxiliares. Ya a fines del siglo XIII los carmelitas imponían escapularios de pequeño formato entre sus allegados y benefactores, difundiendo la historia de que la propia Virgen había inaugurado esta usanza durante una aparición. Con posterioridad, mercedarios, trinitarios y servitas hicieron suyos estos escapularios conformados por 2 rectángulos de tela unidos por una cinta, comenzando a vestir con ellos a las imágenes de sus advocaciones particulares. El procesionismo malagueño difundió el uso de los escapularios bordados en oro y sedas, incorporándolos en la indumentaria nazarena desde antiguo. El elemento introducido más moderno en la indumentaria nazarena es, por el contrario, la prenda más antigua. Hablamos, claro está, de los guantes. Con la excepción de las cofradías de Humildad, Salesianos, Penas, Santa Cruz, Dolores de San Juan, Descendimiento, Amor y Calvario, cuyos nazarenos llevan las manos desnudas, las demás cofradías de Málaga usan guantes en las filas de nazarenos, llegando a estar presente en algunas hermandades en los hombres y mujeres de trono, siendo mayor el número de los que la llevan.
Su invención se remonta a los antiguos pueblos nórdicos europeos, si bien siendo en origen parecidos a los mitones y confeccionados con pieles, lo que impedía la separación entre los dedos. Los egipcios también los confeccionaron, los griegos los empleaban en faenas tales como la recolección y los romanos los adoptaron exclusivamente para el pugilato. Este uso reñido con la elegancia se mantuvo hasta la entrada de la Edad Media, cuando los guerreros comenzaron a usar guantes de cuero o de metal. Más adelante, las mujeres medievales de alto nivel fueron las que finalmente adoptaron este atavío para completar su ajuar. Pero los cofrades en realidad, con sus antiguos hábitos, fueron renovándose, aspirando a un lucimiento acorde con los suntuosos desfiles que los tiempos imponían. De ahí que los guantes hicieran su irrupción como pura estética, y gracias a las fotos conservadas a partir de la primera centuria del siglo XX, se observa cómo todos los nazarenos lucían guantes. El color predominante es el blanco, llevándolos negro de luto la Cofradía de la Piedad y el Sepulcro, al igual que las secciones del Cristo de Ánimas de Ciego y la Vera Cruz de Fusionada, como también la Orden Tercera de Servitas. Hoy día se van viendo en algunos nazarenos e incluso portadores el bordado en los guantes de la advocación al que son devotos. Hasta aquí el vídeo de los nazarenos, interesante por los aportes históricos y por sus curiosidades y peculiaridades en las cofradías. Un saludo amigos cofrades y nos vemos en el canal de Túnica Morada.